Durante estos 45 minutos, una hora, os vamos a contar todas las tareas que el profesor debe hacer antes, durante y después de la clase y, en última instancia, también cómo solucionar pequeños problemas o incidencias que le surjan durante el curso. Tenemos 5 principales apartados A, B, C, D y E, que cierran la formación, que son los más genéricos, y luego del 1 al 8, que son las diferentes funciones que tiene que hacer el profesor ya dentro de clase. Entonces, lo primero de todo, prepararse para el curso. El curso se da utilizando una app que se llama TCD, Talento, Competencias Digitales. En cuanto un profesor tiene asignado un curso en el programa de todos, recibe un SMS y un correo para bajarse la app con un enlace de descarga. Bien sea Android o iOS, tendrá que utilizar uno u otro. Los requisitos mínimos son Android 8 superior y iOS 17. Importante que el profesor se descargue la aplicación el día antes de empezar el curso. Una vez que tiene la aplicación descargada, todos los profesores entran utilizando su DNI en la aplicación. Ese DNI hace que reciba un código PIN al teléfono móvil que han utilizado para darse de alta en el sistema. Y una vez dentro de la aplicación, empezará a ver un listado de cursos agrupados por tipologías que corresponden a cada una de las sesiones que tiene que dar. Una vez que ya tiene la app, el profesor tiene que tener muy claro cuáles son los compromisos que tiene que asumir para garantizar una correcta ejecución del curso. Los compromisos no son más que ciertas tareas, funciones que tiene que realizar en momentos dados de la vida del curso para poder maximizar la obtención de beneficiarios y también para poder informar correctamente del programa. Lo primero de todo que tiene que hacer siempre es realizar una introducción sobre el proyecto de competencias digitales, el proyecto de Todo por Aprender, y hacer hincapié en las entidades que lo financian y en la política de protección de datos. Una de las responsabilidades que tenemos como adjudicatarios de esta subvención es hacer publicidad de los fondos que la financian y de los organismos implicados. Entonces, en la primera presentación, la primera slide de los cursos de los profesores, hay una foto en la que se habla del programa, aparecen los logos y aparece también una introducción de la importancia de utilizar el DNI para poder acceder a esta información. Entonces, esa introducción suele durar 1 o 2 minutos. Siempre tiene que ayudar a los alumnos en el proceso de inscripción, tanto física como digitalmente. Es decir, el profesor tiene que ser un facilitador para que sobre todo colectivos como personas mayores puedan ver fácilmente el PIN, acceder y conectarse. Y además tiene que informar a los alumnos de que las clases tienen un aforo máximo de 13 personas en mayores y 16 personas en todos. Esto es un requisito de la subvención. También es importante que registre la asistencia del alumno. La asistencia del alumno es una de las dos cosas que hace que el alumno certifique. La asistencia del alumno es la forma digital de pasar lista. Entonces, siempre, siempre, siempre tiene que registrar la asistencia del alumno. El aplicativo te da un colchón de 30 minutos antes y después del comienzo de la hora, digamos, para no restar tiempo de asistencia. Si los alumnos llegan antes, se puede registrar la asistencia y hasta 30 minutos después. Pasado ese tiempo, empieza a descontar el tiempo de asistencia. También debe verificar al alumno recogiendo la documentación y firmando la declaración responsable. El proceso de registro y de autenticación no finaliza solo con pasar lista. Es imprescindible que se haga una foto del documento de identidad y se suba al aplicativo y además que se firme también digitalmente una declaración responsable. También tiene que cumplir con los compromisos de realizar 3 fotografías de la sesión, que llamaremos a partir de ahora evidencias, para demostrar la asistencia de los alumnos al curso y que además los soportes tanto digitales como físicos, cartel e información del curso están correctamente informados y disponibles para el alumno durante toda la formación. Tiene que registrar tutorías. Es obligatorio que el profesor
haga una tutoría y la registre en el aplicativo. Y así como generar los partes de asistencia para finalizar la clase, que es la forma en la que el sistema tiene de saber cuántas personas han ido y cómo han firmado el aplicativo. Los demás días tiene que también hacer una serie de rutinas obligatorios. Siempre tiene que pasar lista, ya no tendrá que volver a registrar el DNI y la declaración responsable si todos los alumnos lo han entregado el primer día. Si no, tiene hasta el segundo día para hacerlo. Cada día que haga clase tiene que hacer el parte de asistencia diaria. Y por supuesto, que lo decimos muy importante, el profesor tiene la obligación de atender las directrices del coordinador. El coordinador es como el director de orquesta que está siempre por detrás del profesor para garantizar la correcta ejecución del curso, bien para darle soporte o bien para orientarle sobre ciertos procesos que tiene que repetir evidencias, hacer parte, recoger alguna declaración responsable y garantizar asistencia máxima. Es decir, si se sobrepasan los límites de 13 o de 16, debe informar al alumno de que solamente se recogerá la documentación y la asistencia de hasta 13 y 16 y también invitar al excedente a hablar con el centro para apuntarse a nuevos cursos. Jamás, y lo repetiremos mucho, se debe enfrentar un profesor a los alumnos en clase. Nunca hay que generar ninguna situación violenta en este sentido. Simplemente informar de que el sistema solo permite registrar hasta 13 o 16. 13 cuando estamos hablando del programa de mayores o 16 cuando hablamos del programa de todos. El último día del curso, además de pasar lista, registrar la asistencia, seguir atendiendo a las directrices del coordinador, el último día es el último día para poder solucionar ciertos temas administrativos del curso para poder certificar, debe generar, además del parte de asistencia diaria, lo que se llama un parte de asistencia final, que es otro documento PDF en lo que, además de recoger las firmas de los alumnos, se recoge el porcentaje de asistencia que va luego a servir para el cómputo de alumnos que llamamos certificados. Todas estas tareas las tiene que hacer utilizando el aplicativo que hay a la derecha y utilizando los diferentes apartados que aparecen aquí, de no verificados, ausentes, tutorías, evidencias o realizar parte de asistencia. Ahora iremos viendo más en detalle dónde aparece la información. Vamos a empezar por la inscripción de los alumnos. Uno de los puntos de dolor y de más importante para garantizar el correcto funcionamiento del curso es inscribir a un alumno. El sistema funciona de la siguiente manera. Cuando los alumnos han dado la información al coordinador y el coordinador ha metido, al menos en el sistema, los datos relativos a su correo electrónico, a las 6 de la mañana, el mismo día que empieza la formación, tanto si empieza a las 9 como si empieza a las 4 de la tarde, reciben un correo electrónico para que el propio alumno se inscriba correctamente. Es decir, para que el propio alumno termine de rellenar datos que pudiera faltar, o bien de su fecha de nacimiento o de su DNI. Lo único que tiene que pasar para que esto ocurra es que esté el correo inscrito por parte del coordinador en el alumno. ¿Qué ocurre normalmente? Que alumnos del programa de todos, que son más jóvenes, algunos de ellos sí que realizan esta inscripción de forma automática, de tal manera que cuando llega el profesor a clase hay cierta información del alumno que ha podido meter el alumno que no le ha facilitado el coordinador y le ayuda, digamos, en el curso, digamos, en el desarrollo del curso. En el de mayores, nadie, ningún mayor accede al correo electrónico y menos rellena un formulario con una letra un poco pequeña. Entonces, aunque el sistema tiene previsto esta modalidad, en la práctica realmente la inscripción de los alumnos como tal lo hace el coordinador, la inicia el coordinador más bien y la finaliza el profesor en clase. Cuando un alumno se inscribe en el formulario, es decir, cuando un alumno rellena la información, aparece como ausente. Si no rellena esa información, no aparece como ausentes, aparece solamente en el apartado de alumnos. Apartado de alumnos es un apartado de la app en los que se registran todos los alumnos que han sido previamente preinscritos o inscritos por el coordinador. Y en ausentes se registran aquellos alumnos que, o bien porque han repetido formación y el coordinador ha podido inscribirlos, han finalizado la inscripción, o bien porque han rellenado ellos de forma autónoma su formulario.
Como no podemos saber antes de empezar la clase si un alumno ha rellenado o no su inscripción, el profesor siempre recibirá por cada alumno, digamos, prescrito, un fichero con la URL de inscripción. Un alumno prescrito es un alumno que al menos ha facilitado su nombre, su apellido, su correo electrónico y su teléfono al menos al coordinador. Entonces, el profesor siempre va a tener que recibir del coordinador un fichero con tantas filas como alumnos estén preinscritos en la clase. Es un ejemplo de fichero. Pues el nombre del alumno para poder identificarlo, el teléfono y la URL que luego utilizará en el proceso de inscripción. Si los alumnos repiten, directamente el coordinador los inscribe y entonces el profesor los verá directamente como ausentes. Es el único caso en el que no recibirá la URL por parte del coordinador el profesor, porque ya ha tenido la capacidad de inscribirlos. Para cada alumno no inscrito, el profesor debe realizar uno a uno la inscripción usando a la URL, pero no debe superar el límite de 13 alumnos en el programa de mayores y en el programa de todos. Si hubiese más de 13 alumnos o de 16 alumnos, se hace un criterio, digamos, de orden de llegada y de aquellos alumnos que tengan su documentación a mano. Pues si hay más de 14, los 13 primeros pasarán por este proceso y los que tengan el DNI. Y ya el último, pues no podrá entrar en este proceso, en el caso del programa de mayores. No sé si hay alguna duda. De momento no. El profesor recibe una URL. Cada vez que pulse esa URL por alumno le va a aparecer la siguiente información. Le va a aparecer arriba del todo el código del curso. Este es el código que se genera de forma automática en base a la tipología del curso, FAMOPES, familiarízate con el móvil, a un código que identifica únicamente al curso en el aplicativo y a una última parte que tiene que ver con la fecha de comienzo del curso y con la comunidad autónoma en la que se hace. Y luego a continuación aparece un formulario que vendrá más o menos relleno de información según el coordinador haya tenido capacidad de obtener todos los datos del alumno o parte de ellos. En este caso, como nos faltan el tipo de documento, el email y la comunidad autónoma, esto sería una modalidad de alumnos que llamamos preinscritos, que tiene el coordinador parte de la información y el resto de los datos los tiene que recabar el profesor en el aula. Cuando ha terminado de completar toda la información, el alumno tiene que pulsar he leído y acepto la política de privacidad y por último el botón de enviar inscripción. Cuando finalice la inscripción, lo que verá el profesor en la URL es inscripción realizada, puede cerrar esta ventana. Este proceso, normalmente el profesor lo suele hacer, por ejemplo, utilizando su portátil, su tablet o con el móvil, como le resulte más cómodo. Normalmente un portátil y una tablet se ve mejor los datos. Eso ya depende del profesor, pero funciona igualmente en el móvil. Inscribir a un alumno. Resumen y cómo se ve la app. Vamos a recordar los diferentes modelos de alumnos que puede encontrarse un profesor en clase. Los modelos A, B, C y E dependen de la cantidad de información que el profesor el coordinador, perdón, haya podido recoger antes de la clase y pueda utilizar, digamos, para rellenar la información. El modelo, digamos, más deseable para alumnos que empiezan un curso por primera vez es el de alumnos preinscritos borrado. El coordinador tiene todos los datos del aplicativo, rellena toda la información del alumno y lo que el profesor recibe es una URL por cada alumno con toda la información rellena. Y lo único que tiene que hacer el alumno en ese caso sería enviar inscripción, porque el resto de datos que aquí aparecen en blanco estarían completos por parte del coordinador. Entonces se lo enseñaría al alumno, le daría he leído y acepto política de privacidad y enviar inscripción. Segundo caso, el B, que es el segundo más frecuente con alumnos nuevos y que es el ejemplo anterior. El coordinador no tiene todos los datos, solo tienen algunos. Entonces, las URLs se generan igualmente, pero el alumno, además de aceptar la política de protección de datos, tiene que completar la información que falta
y dársela al profesor. Puede faltar una fecha de nacimiento o un DNI o algún dato. Entonces, hasta que no esté todo completo, los campos obligatorios vienen marcados por un asterisco. Básicamente son todos obligatorios, como podéis ver aquí. Pues no te da el botón de aceptar política de privacidad y de enviar. En el caso de que los alumnos repitan, el coordinador ya tiene toda la información en la herramienta Salesforce, en la herramienta interna. Y además ya tiene el OK a la política de protección de datos que ese mismo alumno ha dado previamente en otro curso. Con lo cual aquí el profesor no tiene necesidad de recibir URLs para hacer este proceso de inscripción. Ya está hecho. Lo ha hecho el coordinador previamente. Entonces, directamente el profesor aquí ve un montón de alumnos que aparecen en la sección de ausentes. En el apartado A y B no aparecía ningún alumno en la sección de ausentes. Aparecían en blanco. Aparecían todos en la sección alumnos, que es otra que veremos ahora. Cuando están inscritos, además de la sección de alumnos que aparecen siempre, aparece en la sección de ausentes. Y la última modalidad, que es la menos recomendable, la que no recomienda Red.es hacerla en clase porque el aplicativo a veces tarda en sincronizar, es cuando no hay ningún tipo de información del alumno, con lo cual el coordinador no ha podido hacer ningún tipo de preinscripción. Entonces, aquí el profesor tiene que recoger previamente en un soporte digital, un Excel, toda la información anteriormente mencionada y necesaria para rellenar este formulario por cada alumno, enviársela al coordinador. El coordinador debe inscribir a los alumnos como si fuesen repetidores, devolverle las URLs al profesor y el profesor tiene que finalizar el proceso. Entonces, en estos casos, se tarda aproximadamente 1 hora en hacer todo el proceso antes de poder empezar la clase. Solo se recomienda hacer esto en circunstancias muy excepcionales, donde no el centro, por temas de protección o que son, digamos, algunos alumnos especiales, no tiene la capacidad de facilitar esa información. ¿Cómo gestiona el profesor los aforos máximos de 13 o 16? El profesor tiene que ver físicamente si hay más de 13 o 16 alumnos y en la aplicación virtualmente lo que no puede hacer es el formulario anteriormente mencionado, este de aquí, para más de 13 o 16 alumnos. Si no, actuamos por orden de llegada. El que tenga el DNI, los primeros 13 o 16 que llegan y luego los siguientes, pues nada, no aparecerán en el aplicativo. Lo normal es informarles a los alumnos de que si quieren hacer el curso, abren con su centro para que se repita o se haga un nuevo curso. Tanto los programadores como los coordinadores son conscientes de esta limitación. Es decir, un programador y un coordinador no pone en un aprieto al profesor y le manda más alumnos de lo que puede, digamos, de esta eliminación. Le puede mandar alguno más prescritos por si se caen, por si hay alguna caída, pero el coordinador está detrás viendo que el profesor no inscribe más de 13 o 16. Si esto ocurriera, el coordinador lo que hace es que los rechaza en la herramienta para que nunca aparezcan más de 13 o 16. Y desde programación siempre se recomienda que cuando se hable con los centros se les informe que son 13 o 16. Un par de ellos de más no está mal que se gestione por posibles bajas. Pero nunca, o no es recomendable, hacer cursos de 22 personas porque la mayoría de ellos no van a poder completar la formación correctamente. ¿Cómo tiene que hablar el coordinador con el profesor? El coordinador y el profesor tienen que hablar el mismo lenguaje. Es decir, los dos tienen que saber que hay 4 tipos de alumnos: preinscritos borrador, preinscritos alumnos en clase e inscritos. También tienen que saber que la primera sesión y las segundas sesiones y últimas no se comportan igual desde el punto de vista aplicativo. Todas las labores de recogida de DNI o de documentación y de declaración responsable del docente se hace en la primera sesión. El resto, tanto asistencia, se hace en la segunda, hasta la última, incluido en la primera. Y entonces, ¿qué es importante que hablen? El profesor tiene que saber cuándo puede empezar a recoger asistencia y cuándo puede empezar a hacer los partes diarios o finales. Entonces, nuestra recomendación es utilizar un lenguaje en esta línea.
Cuando los alumnos son de las 3 modalidades en marroncito señaladas, básicamente si el curso empieza de 10 a 12, lo que se le dice al profesor es que desde las 9:30, media hora antes, el primer día, puedes empezar a pasar asistencia. Y luego, el primer día, una hora después, puedes hacer el parte de asistencia. El resto de los días de la segunda sesión en adelante, si el curso comienza de 10 a 12, pues desde el mismo momento en que comienza el curso, puedes empezar a recoger asistencia y luego, 30 minutos después de que termine el curso, puedes hacer el parte de asistencia diaria. No se te habilita en el aplicativo. Siempre, siempre, siempre hay una hora para recoger asistencia. El aplicativo te lo marca como media hora antes de comenzar el curso y media hora después. Solo en el caso de alumnos inscritos, como la labor administrativa del profesor es mucho menor en clase, tanto la primera como la segunda sesión, desde la hora en la que está fijada el curso, en el ejemplo que hemos puesto de 10 a 12, ya puede empezar a recoger asistencia para todos los días y en todas las sesiones, media hora después de la hora fijada del curso, en este caso a las 12, se le habilitará el parte de asistencia diaria y el parte de asistencia final el último día. Si tenéis alguna duda, preguntáis. Estamos en el aplicativo. Esto es lo que ya ve el profesor. Digamos, el profesor ha hecho el proceso de inscripción, ha recibido las URLs, ha ido alumno por alumno dándole a aceptar política de privacidad, rellenando algún dato si faltase y dándole a enviar formulario. Y ya tiene a todos sus alumnos en ausentes. Ausentes son alumnos que han finalizado el proceso de inscripción, pero que empiezan ahora, digamos, el proceso de asistencia en el aula. Lo primero que tiene que hacer el profesor es asistencia, pasar lista, que decimos nosotros. Entonces, esto básicamente desde la sección de ausentes se te habilitará un botón en verde alumno por alumno que tendrás que enviar. El tocar el botón verde le manda un código de 6 dígitos al teléfono móvil del alumno. El profesor se debe acercar al móvil del alumno y buscar ese dígito. Esos 6 dígitos se mandan tanto al teléfono del alumno como al correo electrónico del alumno. El profesor los introduce en su móvil y luego le da a continuar registrar la entrada y firma con el dedo el participante. En ese momento ya hemos pasado lista. El alumno ha pasado de ausentes y empezará a computar en presentes. De aquí el alumno de la sección de ausentes, de aquí empezará a pasar en presentes. La siguiente cosa, la recogida de la documentación, el DNI y la declaración responsable, que se llama acreditación en el aplicativo. Veréis la palabra acreditación. Los alumnos, cuando ya están... Oye, perdonad. Continúo. Ya hemos pasado lista. Entonces, los alumnos ya hemos recogido asistencia. Y ahora un alumno pasa de ausentes a presentes y también pasa de ausentes a no verificado. No verificado es un alumno al que todavía no le hemos hecho la foto de su documentación ni recogido su declaración responsable. Hacemos lo mismo que para pasar lista, pero nos vamos a la sección de no verificados. Uno por uno vamos pulsando en los alumnos que tenemos en clase y vamos haciendo el proceso de acreditación. Te lo va marcando, se te pone en un color como naranja, ves una flecha acreditación.
igual, le llega un PIN al teléfono móvil y al correo del alumno. Ese PIN lo introduce el profesor en su aplicativo. El PIN introducido le aparece formulario de datos del estudiante. Continuar. Ahí aparece toda la información del estudiante. Tiene que darle luego a introducir documento para hacer la foto del documento. Hace la foto. Aparece la foto. Pone aceptar la política de privacidad y le aparece o el documento. Primero pone leer la política de privacidad, le aparecerá el documento y luego se le habilitará aceptar la política de privacidad. Cuando la acepta, aparecerá una verificación realizada. Este es el proceso de recogida de DNI. No ha terminado la acreditación del alumno. Además de recoger el DNI, el alumno debe firmar una declaración responsable que se llama debajo del formulario de datos del estudiante donde se recoge la documentación aparece documento responsable del estudiante o declaración responsable del estudiante. Hay que seguir las flechas que se van habilitando según el estado en el que estás, digamos, del proceso. Le das a continuar, aparece una declaración responsable que básicamente dice que fulanito tal está asistiendo a este curso y le das al firmar, la firma se hace con el dedo y luego te da una firma realizada. Te aparece el documento que has firmado y automáticamente lo que antes era naranja te aparece un check verde. Con esto ya has terminado el proceso de registro de asistencia y recogida de documentación y declaración de responsable. Ambos son necesarios para acreditar y para que certifiquen los alumnos. Otra de las cosas que tiene que hacer el profesor el primer día relativo al proceso es recoger las evidencias de clase. Las evidencias es obligatorio que lo haga en el primer día, porque las evidencias demuestran que estamos utilizando la cartelería, el soporte digital y los alumnos están en clase y es algo que se audita desde el primer día por redes de Red.es, de tal forma que si no existe ningún tipo de fotografía el primer día, los coordinadores recibirán una tarea indicando que faltan evidencias o bien que la evidencia está mal subida. El profesor, desde el aplicativo en la sección de evidencias, que venía aquí más arriba, alumnos, tutoría, evidencias, aquí a la derecha, hace 3 fotos, mínimo. Tiene que hacer una al cartel, en el que se vea por detrás la clase, no vale solo el cartel. Se necesita una continuidad de espacio para poder asociar ese cartel a la clase en la que está. La más importante de todas es la tercera, pero antes hay que pasar por la segunda. Hay que hacer una foto del proyector o de la pantalla donde se está proyectando el curso y aparecen en la parte de abajo los logos del curso y en la parte de la izquierda la cartelería en modo digital. Y por último, siempre de espaldas, no es que sea obligatorio hacerlo de espaldas, es recomendable por proteger la intimidad de los alumnos, una foto panorámica de la clase en la que se vean a los alumnos, el cartel y el proyector digital. Puede hacer más de una. El profesor no va a poder ver la nitidez de las fotos. Por eso recomendamos que si cree que le ha salido borrosa, la repita. Que aparece adjuntar fotografía, evidencia realizada. Haces tantas veces como fotos tomes. Las evidencias hay que hacerlas el primer día. La recomendación es, si el profesor empieza con el proceso administrativo, continúa dando clases, en un momento dado, antes de finalizar la clase y antes de que se vayan los alumnos, tiene que hacer las fotos digamos, las 3 fotos de clase. También lo puede hacer antes de empezar el proceso, cuando están los alumnos sentados ya, hace las fotos del cartel, del proyector y de los alumnos y lo sube. La tutoría es obligatorio que el profesor la registre en el aplicativo. Para ello existe un apartado que se llama tutoría. Siempre hay que poner una duración, mínimo de 1 hora, creo que en el Android aparece por defecto 30 minutos. Y siempre hay que indicar para qué es la tutoría. No vale poner buen grupo, grupo amable, todo ok, perfecto. Hay que decir, he dedicado pues el tiempo a registrar la asistencia, a aclarar dudas, a extender el temario, la actividad que se haya realizado con los alumnos. Normalmente suelen poner, lo he dedicado al proceso de registro de asistencia o al proceso de, digamos, aclarar dudas del proceso. Nunca os pongáis en el comentario una duración horaria, porque si las 2 horas que he puesto en el ejemplo tercero
no coincide con un comentario que hubierais puesto de he realizado una hora de tutoría, automáticamente red.es te manda una tarea porque la información es incoherente y el coordinador tiene que volver a arreglarlo generando una declaración de tutoría nuevamente en el que vuelva a poner para qué ha hecho la tutoría y quite la referencia horaria. Entonces es importante que lo hagan los profesores y que no indique el horario. La tutoría, todas estas partes, menos evidencias, que tienes que estar físicamente en clase, también la puede hacer el coordinador, metiéndose en el aplicativo y dándose de alta como docente principal. Terminamos la clase. Media hora después de finalizar el horario de clase, de 10 a 12 que hemos hablado, te salta partes de asistencia. Te salta la parte esta azul de aquí. Entonces, tienes que realizar el parte de asistencia y tienes que elegir el día en el que haces el parte de asistencia. Hay que hacer un parte de asistencia por cada día que das el curso. Botón, eliges el día, pues el 1 de septiembre está puesto, realiza el parte continuar, te aparece un documento en el que aparecen los alumnos, veis abajo los alumnos y una firma. Estos son todos los asistentes. Lo firma aquí el profesor, toda la parte de tutorías, parte de asistencia, esta tarea es del profesor, no se lo tiene que pasar al alumno y lo deja rectamente recogido. Hemos acabado el curso, tanto si son de 3 sesiones, como si son de 2, como si son de 4 sesiones. Después de realizar el último parte de asistencia, se habilita un nuevo botón en el aplicativo que se llama Documentos Pendientes. Documentos Pendientes tiene un desplegable que es parte de asistencia final. El parte de asistencia final, en la misma línea que el resto de partes administrativos, tiene un continuar, tiene un PDF embebido en el que aquí, como decíamos al principio, además de ver los datos de los alumnos que han asistido, se ve el porcentaje de asistencia, 75, 25% y las horas. Lo firma el profesor y lo deja terminado. Y ya ha terminado, digamos, la parte administrativa del curso. ¿Qué ocurre? Cuando termina un curso, los alumnos reciben dos tipos, digamos, reciben un cuestionario de competencias digitales, 18 competencias digitales para rellenar y un cuestionario de satisfacción, que son 5 preguntas. El de competencias digitales se evalúan. ¿Te ha servido para ser autónomo buscando internet, para poder realizar determinadas labores en la administración? Y el cuestionario de satisfacción evalúa el profesor, las instalaciones, los contenidos, la duración. Entonces, es obligatorio que el profesor comunique esto al alumno y le dé soporte. Esta información que aparece aquí es el aplicativo que tiene el alumno instalado en su móvil. Si el alumno tuviese dificultades para acceder al móvil, bien porque no ve, no ha instalado el aplicativo, no tiene memoria, puede acceder al URL abajo indicada, metiendo su DNI, recibe también tanto los cuestionarios de satisfacción como las encuestas y como un recibí, que es una especie de fin de curso, de que he terminado, digamos, la formación. Entonces, esto es, digamos, el curso normal, o sea, lo que un profesor tiene que hacer durante una sesión. Aquí, en las últimas hojas... Una pregunta, Sí, perdón, la URL en caso de que no tenga el aplicativo, ¿de dónde sale, perdón? es esta de aquí. Todos los coordinadores tenéis la URL disponible dentro del portal de Salesforce. Se la podéis facilitar al profesor o nosotros en este documento se la hacemos llegar. Se llama Portal Cloud, digamos, el aplicativo tiene una versión web que también tiene que saber utilizar el profesor. Entonces, el alumno tiene también un aplicativo y también tiene una versión web del aplicativo. Entonces, para rellenar encuestas o cuestionarios de satisfacción, a veces es más cómodo hacerlo. Vale, o sea que es una misma URL para todos. Sí. Vale. Ahora la vamos a ver aquí. El profesor también, de hecho, cuando hay problemas, red.es, problemas de acceso al aplicativo, red.es te dice que el profesor utilice la web para hacer lo mismo que hemos hecho antes. Hay un acceso web que replica. Cosas que le pasan al profesor y que pasan muy a menudo. Muchos profesores les aparece este tipo de error. Normalmente es porque han dejado el TCD, que es el aplicativo abierto, mucho tiempo. Hay una especie de timing y se queda como así. Pues ha habido un error. Entonces, o bien, o cierras el aplicativo y lo vuelves a abrir o lo vuelves a desinstalar. Entonces, porque a lo mejor lo abres, no hace ninguna tarea en un tiempo. Suele pasar con cierta frecuencia. No tenemos muy bien asociado si es Android o iPhone, pero sobre todo los profesores nuevos les aparece esto, pues que desinstalen en el peor de los casos o que cierren en el mejor y ya se recupera. El primer día, lo de los 13 o 16 alumnos no es un problema en sí, es una gestión, como hemos dicho, no entras en conflicto con el alumno,
apuntas. Es decir, toda la tarea esta que hemos dicho de escribir, de recoger el documento, tal, los 13 a los 16 primeros, por orden de llegada, que tiene documentación y ya está. ¿Qué ocurre si un profesor, que esto pasa muy a menudo, tiene un listado de URLs de alumnos, el coordinador le ha pasado un montón de gente y se presenta alguien en clase que no está en ese listado? Pues lo gestiona. O sea, tiene que pasarle esa información al coordinador, DNI, nombre, apellidos, correo electrónico como poco, el coordinador lo tiene que preinscribir, devolverle la URL al profesor y volvemos otra vez al proceso de preinscritos o preinscritos borrador. Entonces, en este caso, ¿qué recomendamos? Que haya un entorno seguro para pasar esta información sensible del usuario, o bien un WhatsApp, o bien un Teams, o algún tipo de SharePoint. Esto no es un problema, es una situación que ocurre con cierta frecuencia. A veces el boca a boca o va una persona a un curso que está apuntada, se lo dice a su amiga y su amiga se viene. Pues esa persona no está en el listado inicial que había contratado, o sea, que había contactado el coordinador o el programador. Llego a casa y falta el profesor y el cable. Para dar clase es necesario que el aula cumpla una serie de requisitos, entre ellas que tenga un proyector y un cable. O sea, si no tiene proyector y cable hay que gestionar y llevar un proyector y un cable. Se lo digo inmediatamente a mi coordinador, o si está roto tal, para que el coordinador, digamos, tome el control. El profesor está en clase. Hago fotos de los alumnos de espaldas, del cartel de la pared y del curso proyectado en el ordenador y subo evidencias. Siempre, 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 el primer día tenemos que subir algún tipo de evidencias. Si falta el cartel, se sube sin el cartel. Si falta el proyector, se sube sin proyector. Pero el profesor tiene que hacer las evidencias y luego ya se gestiona a través del coordinador la necesidad concreta o cartel o proyector y se vuelve a repetir evidencias. Pero es importante que el primer día al menos haya alguna de las 3 fotos. Lo ideal es que estén las 3 solicitadas en el apartado de evidencias. ¿Qué ocurre también el segundo día? Pues también se puede dar el segundo día que haya un alumno nuevo. El aplicativo TDC te permite registrar documentación hasta el segundo día. Pasado el segundo día, el tercer día, ya si no has enviado el DNI, pues ya no certificas, te lo rechaza automáticamente y aparece como alumno retrasado. Pues si ocurre con algún alumno nuevo el segundo día, pues se puede proceder igual. ¿Qué ocurre? Depende de cómo estén hechas las clases. Si son clases de 3, 3 y 2, si un alumno llega el segundo día, aunque esté 3 horas y 5 horas, no va a certificar. No va a certificar porque no le llega el 75% de asistencia, no llega a 6 horas. Entonces, en ese caso, pues no merece la pena hacer el registro. Si un alumno, si fuese en clases de 2, 2, 2 y 2 y llega el segundo día, tiene opción de certificar porque tiene otras 2 horas más a partir de ese día. Entonces hay que hacerlo. Entonces esto del segundo día depende también mucho del tipo de curso. Si es un curso de 2 días, los que llegan el segundo día no van a certificar, con lo cual no tiene sentido hacerles el proceso de inscripción. Las situaciones que más preocupan a los profesores, cuando hay un problema, una incidencia técnica. Primero, definamos lo que es incidencia técnica. El no sé cómo hacerlo no es una incidencia técnica, que no es una cosa con profesores. El no me funciona la app y no tengo posibilidad de hacerlo en la web, sí es una incidencia técnica. El profesor no puede acceder. Es decir, se ha descartado el problema anterior que veíamos de que había un timeout. Por lo que sea, no puede entrar. Obviamente hemos descartado que es un tema de DNI mal dado de alta. El coordinador ha visto que el DNI está correcto y no puede acceder. No puede realizar los partes diarios, falla algo. Hay un problema con la app. La app se cuelga, te tira cada poco y no eres capaz de avanzar. No aparecen botones de evidencias de tutorías. Te sale error al registrar asistencia. Lo que es como tal una incidencia del aplicativo. Es obligatorio que el profesor en tiempo real, no al terminar la clase, no al día siguiente, no cuando me esté volviendo, sino en el momento avise al coordinador, porque el coordinador tiene que crear en la herramienta de Salesforce una incidencia. El profesor debe también aportar evidencias de ese problema. Pues si es un tema, digamos, él puede hacer una foto con el móvil de que está fallando algo, pues, o un vídeo, lo manda para que el coordinador pueda gestionar esa incidencia con más, digamos, más información en Salesforce. SF Salesforce es el aplicativo del coordinador. Cuando el coordinador abre esa incidencia, le facilita el código al profesor y el profesor dentro de la app, en la sección de alumnos, y lo veremos ahora, tiene que ir
uno por uno, abriendo incidencia de sistema, reportando el problema y añadiendo el código de la incidencia. Entonces, cuando esto ocurre en la sección de alumnos, que es la última de todas, dentro de cada alumno hay un botón de reportar incidencia. Pues ahí en tipo de incidencia tiene que elegir sistema, que no es lo que aparece por defecto. Por defecto aparece otro tipo de incidencia, indicar el motivo y adjuntar en el texto esa incidencia que le ha facilitado el coordinador. De esta forma es mucho más fácil que cuando se resuelva la incidencia, desde el punto de vista de Red.es, te asocie al problema del alumno y luego te cuente ese alumno como certificado. La aplicación está caída. En ningún caso es una excusa de cara, hablamos de Red.es, para no hacer el proceso de registro, verificación y asistencia. Para eso existe un aplicativo que, si os dais cuenta, Portal Cloud es el mismo URL que dijimos que le valía para el alumno. En este aplicativo, el DNI es el login de acceso y también te manda un PIN al teléfono y al correo. Y en formato web, el profesor tiene las mismas funcionalidades que tiene en la app. En la sección de cursos le aparecen todos los cursos con el código del curso y al lado derecho le aparecen secciones de gestionar, parte de asistencia o documentos pendientes. Gestionar, que es lo que está marcado aquí, es gestionar la parte relativa al alumno, el no verificados, ausentes, presentes, esa es, digamos, la sección de gestionar. Luego tiene la sección de partes de asistencia, donde se hacen los partes de asistencia diario. Luego tiene la sección de documentos pendientes, donde se hace el parte de asistencia final. Y arriba en el aplicativo, al lado de cursos, tiene los botones de evidencias y de tutorías, que son esos dos botones que también aparecen en el aplicativo para hacer evidencias o recoger la tutoría. Entonces, el coordinador debe facilitar y ayudar al profesor a utilizar esta URL. Hay profesores que les resulta más cómodo hacer los partes diarios, por ejemplo, desde la web y no hacerlos desde el aplicativo, porque es más cómodo para ellos hacerlos en el portátil. Hacer las tutorías, las evidencias normalmente resulta más incómodo porque si tienes un portátil o una tablet, tienes que levantar el portátil y la tablet para hacer fotos. Se te habilita la cámara, como en cualquier dispositivo electrónico, de hacer la foto y la recoge. Entonces, normalmente las evidencias se hacen desde el aplicativo, pero que sepáis que esta información, esta URL es una réplica del aplicativo y que es necesario que los profesores la utilicen y la conozcan, o bien en caso de caída de la app o porque les resulte más cómodo hacer ciertas gestiones.